Jacobo Grimm. Otra vez. Vale, puedes hacerlo. Los hermanos Grimm. Jacobo Grimm nació en 1785 y murió en 1867. Y su hermano Wilhelm nació en 1786 y murió en 1859. Nacieron en Hagu, Hesse, Alemania. A los 20 años de edad, Jacobo trabajaba como bibliotecario y Wilhelm como secretario de la biblioteca. Ambos catedráticos de la filología alemana. Ya antes de llegar a los años 30, habían logrado sobresalir gracias a sus publicaciones y cuentos, conocidos por sus colecciones de canciones y cuentos populares, así como los trabajos de Jacobo en la historia de la lingüística y de la filología alemanas. Eran de los hermanos mayores de un total de 6 hijos abogados y pastor de la iglesia calvinista. Siguiendo los pasos de su padre, estudiaron Derecho en la Universidad de Marburgo en 1802 a 1806, donde iniciaron una intensa relación con Brentano, quien les introdujo a la poesía popular, el cual los inició en un método de investigación de textos que ha supuesto base de los trabajos posteriores. Las leyes alemanas que surgieron entre 1816 y 1818, Jacobo Grimm, por su parte, envolvió al estudio de la filología con su trabajo sobre la gramática. La gramática alemana 1819 a 1837, que ha ejercido como gran influencia en los estudios contemporáneos en la lingüística. Fueron profesores universitarios en Kassel y Göttingen. Siendo profesor de la universidad de dicho lugar, los despidieron en 1837 por protestar contra el rey Ernesto Augusto de Hannover. Al año siguiente fueron invitados por Federico Hilbert IV en Prusia, Berlín, donde ejercieron como profesores en la Universidad de Humboldt. Entre el escritor español, en sus obras, rimas y leyendas y cartas literarias a una mujer, de género poesía, la narrativa cónyuge, es casta Esteban Navarro, entre 1861 y 1868. Entre sus hijos fue en Gregorio Gustavo Adolfo, Emilio Eusebio, en Jorge Baker y Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Nació el 17 de febrero de 1867 en Sevilla. Descendiente de nobles holandeses antificados en esa ciudad en el siglo XVII, hijo de Joaquina Bastida Vargas y de José Domínguez y Sasti, un célebre pintor de costumbrista sevillano. Su hermano Valeriano también fue pintor. Becker era el segundo apellido de su padre y lo adoptaron a ambos como primer apellido en firma de sus obras. Aficionado a la lectura, gracias a la amplia biblioteca de su madrina, Manuela Mongeval Madero, con la que vivió después de quedar huérfano de padre y madre. Por entonces comenzó a estudiar la pintura y un tío le pagó estudios de latín. Escribió en revistas sevillanas como La Aurora y El Porvenir. Estudió en el Colegio de San Antonio Abad para luego pasar a tomar la carrera náutica en el Colegio de San Telmo. En 1854 se trasladó a Madrid, donde intentó dedicarse a la pintura y estuvo sirviendo de escribiente de Dirección de Bienes Nacionales, donde su habilidad para el dibujo era admirada por los compañeros, aunque fue motivo de su casa al ser sorprendido por un superior haciendo dibujos de escenas de Shakespeare. Decide dedicarse a la lectura y sobre la pobreza mientras la colabora en periódicos como El Contemporáneo o La Ilustración en Madrid. Para sobrevivir también escribió comedias y zarzuelas bajo el seudónimo de Gustavo García en 1857. Enfermó de tuberculosis en 1863. Tras recaer en la enfermedad se trasladó a Montesano de Veruela junto a su hermano para respirar aire puro. En ese lugar escribía cartas desde mi celda y le inspiraría algunas de sus leyendas. Posteriormente entra en el Contemporáneo, donde publicó en crónicas sociales algunas de sus leyendas y los ensayos, como esas cartas desde mi celda, que reúnen 9 cartas escritas para el periódico publicadas entre mayo y en octubre de 1864. En ese mismo año consiguió un cargo
bien pagado censor oficial de novelas. Hasta 1867 escribió sus famosas Rimase a la Revolución de 1868, hizo que la pidiera el manuscrito y el poeta tuvo que preparar otro. En 1870 falleció su hermano y su salud empeora. Agravada a la tuberculosis y a la sífilis, en Gustavo Adolfo Bécquer falleció en Madrid el 22 de diciembre de 1870 y sumió una profunda depresión. Haber visto esta pequeña introducción acerca de los autores, vamos a dar por inicio la mesa redonda en la que daremos nuestras opiniones para los autores Bécquer y los hermanos Grimm. Televisa presenta. Y para comenzar, la primera pregunta es, ¿por qué crees que estos dos autores pertenecen al romanticismo? Yo pienso, o bueno, en mi opinión, de por qué ellos pertenecen al romanticismo, es que pues ellos dedicaban a las personas que tal vez sentían mucha empatía con ellas, o digamos sus seres queridos, de una forma de poesía, de una forma en decirles a modo de metáfora o naturaleza lo que quieren expresar hacia ellas, todos los sentimientos que ellos encontraban hacia ellas. Y bueno, igual siento que igual en parte lleva a que pertenece al realismo. Y bueno, eso vendría siendo mi opinión. 2, 3. Bueno, yo pienso que estos autores pertenecen al romanticismo porque hablan más sobre la imaginación y la naturaleza en los textos, que ya no se basa más solamente en el ser humano, sino que ahora agrega otros elementos como fantasía, y es más libre su literatura, que en tiempo atrás solo se hablaba más bien del cristianismo o de que solo temas más cultos. Pero para mí, yo siento que trata de romanticismo por lo mismo que es un movimiento de libertad, un movimiento literario muy bello también porque habla mucho de la imaginación, de las cosas irreales que existen o que tal vez no pueden existir porque solamente pues los plasman los autores, pero llega a ser muy creíble. Entonces para mí los hermanos Grimm y Bécquer sí pertenecen mucho al romanticismo porque tienen temas así que son de imaginación, de irreales, que tal vez para la gente de esa época era un poco difícil de entenderlo, pero ahorita es algo muy maravilloso que ellos han escrito. Contestando la pregunta del por qué creo que Bécquer y los hermanos Grimm pertenecen al romanticismo, creo que es por cómo escribían sus relatos. En el caso de los Grimm usaban muchos datos de la naturaleza, como por ejemplo en Caperucita Roja, Hansel y Gretel, al igual que Gustavo Adolfo Bécquer, que igual usaba, él era amante de la naturaleza, del paisaje francés, creo, y creo que por eso es que tienen muchas similitudes y pertenecen al romanticismo. Igual incluían mucho amor en sus cuentos y en sus novelas, en sus poemas, y tenían también, usaban mucho la muerte, que en el romanticismo es una característica muy frecuente. Como primera pregunta tenemos, ¿qué género literario les dio éxito? El género literario que los alzó a los dos, en el caso de los hermanos Grimm, fueron los cuentos infantiles, en que ya conocemos como Cenicienta y todos esos, que ellos fueron recopilando y cambiaron totalmente todo. Pero realmente esos cuentos infantiles no eran para niños, eran para adultos. Sin embargo, había muchos aspectos de sus cuentos que no eran permitidos en ese tiempo. Entonces tuvieron que modificar muchas cosas. Y son los cuentos que ahora conocemos de Disney, como Cenicienta, La princesa y el sapo, Rapunzel, etcétera, etcétera. Eso fue lo que más los alzó, porque tuvieron otras obras como lo es el diccionario alemán, pero no tuvieron tanto realce por eso. En el caso de Gustavo Adolfo Bécquer, creo que lo que lo alzó mucho fueron sus poemas. Sin embargo, también sus leyendas fueron muy importantes para su carrera, como por ejemplo El Monte de las Ánimas, que es el más conocido de Gustavo Adolfo Bécquer.
y hasta en grados de primaria te marcan cosas de literatura del Monte de las Ánimas, te marcan leerlo. Es el más conocido, el que más he escuchado, Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces creo que de él son sus leyendas y sus poemas, y de los hermanos Grimm pues obviamente son sus cuentos infantiles. Yo creo que el género literario que les dio éxito a ambos, aunque es por separado, creo que son también los cuentos de los hermanos Grimm, porque actualmente pues en todo el mundo, gracias a Disney que lo ha transformado, pues los conocemos esos cuentos, pero tal vez sin los hermanos Grimm no sería lo mismo que todos hemos tenido esa imagen de niños sobre las historias como Caperucita Roja, Cenicienta. No sería lo mismo porque ellos asentaban las bases. Entonces yo creo que para los hermanos Grimm lo que les dio éxito fue los cuentos que después fueron adaptados a otras obras, y a lo largo del tiempo ha permanecido. Y como Bécquer yo creo que han sido las leyendas. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las características que destacan en sus obras? Respondiendo a la pregunta de cuáles son las características de las obras de esos dos autores, yo creo que una de las características principales que tienen es que manejan la imaginación, combinan personajes reales con personajes ficticios. Un ejemplo de eso es de los hermanos Grimm, el cuento de la Caperucita Roja, y creo que más bien el de la Caperucita Roja es cuando aparece el lobo y pues se quiere robar a la abuelita y así, y es un personaje ficticio. Entonces yo considero que a mí me gusta mucho esa característica que tienen, porque enlaza lo irreal con lo real, y como que un mundo donde todo es posible, ya sea que los animales hablen o que se enlacen esas dos cosas, la imaginación con la realidad. Entonces también Bécquer maneja un poco de eso en sus leyendas, y es un estilo más gótico, pero comparte un poco las mismas características que tienen los hermanos Grimm. También lo que comparten es que ya no se centran, como había dicho antes, en lo que es en solamente el ser humano como tal, sino que van manejando otras historias, y como que esas historias al final te dejan algo más profundo, algo más que un simple mensaje, ya sea es parecido como a la fábula, pero en una obra de ellos es más extensa. Entonces eso también como que lo que caracteriza mucho, y también otra que lo caracteriza mucho de esas obras es la subjetividad que tienen. Y a mi punto de vista yo creo que los hermanos Grimm y Bécquer es un ejemplo claro del romanticismo, y ya. Creo que la característica que tienen sus obras, en el caso de Gustavo Adolfo Bécquer, es que era muy romántico y usaba muchas palabras, o describía mucho lo que era la naturaleza. Y en el caso de los Grimm creo que una de sus características es que usaba cosas que pasaban. Ellos trataban de adaptar cuentos que ya habían sido escritos, trataban de adaptarlos a lo que se vivía en ese entonces. Sin embargo, esas mismas cosas que ellos escribían, la gente no estaba de acuerdo, ya que, por ejemplo, en Hansel y Gretel, la que los abandonó fue la madre, y actualmente lo cambiaron con que fue la madrastra. Entonces, en ese tiempo no estaba bien visto que una madre pues hiciera esas cosas. Entonces creo que esas dos son sus principales características. Además que Gustavo Adolfo Bécquer era muy romántico. En el caso de los Grimm, pues sí usaban el romanticismo, pero también hablaban mucho de la muerte en sus historias. La cuarta pregunta es, ¿tienen algo en común estos dos autores? Bueno, la siguiente pregunta es de si estos autores tienen algo en común. Y pues en parte
En mi opinión, sí tienen diferentes cosas, pero lo que más parecido que tienen ellos es que ellos, pues, ¿cómo podría decir? Que cada uno plantea a base de fantasías, pero lo va llevando con la realidad. Por ejemplo, los hermanos Grimm lo que hacían era mayormente hablar sobre fantasías. En cambio, Gustavo Becker, él hablaba sobre leyendas y mitos. Entonces, como que entre eso a veces puede chocar. Más relevante está Becker, pero yo podría decir que tienen algo parecido. En algo chocan, así en un énfasis. Totalmente, puedo decir que sí tienen algo en común. Creo que en sí es que lo que tenían en común es que hablaban, ya lo había mencionado, hablaban mucho de la naturaleza y que pertenecían al romanticismo. Eso es, igual eran muy románticos, hablaban del amor, pero también hablaban de la muerte. La mayoría de sus obras, bueno, en algunas tienen muchas similitudes en ese aspecto. La pregunta de que si esos dos autores tienen algo en común, yo lo creería y diría que tienen algo en común en la forma en cómo a veces cuentan sus historias o sus obras, pero muy leve, ya que son diferentes. De Baker se puede decir que son también como cuentos, como leyendas, como historias paranormales que va más allá de algo imaginativo, sino ya mete algo metafísico y ese tipo de cosas. En cambio, con los hermanos Grimm también es fantasía, pero la cuenta de un modo padre y yo diría que también algo perturbador por lo que me ha tocado leer. Así que tendrían algo en común, como un poquito en la forma en cómo escriben las obras, pero muy leve. Esta pregunta es, ¿cuáles son las diferencias más destacables de sus obras de estos autores? Creo que cada uno tiene su forma de escribir, pero creo que lo que principalmente se diferencian es que en el caso de Becker, él se hizo famoso o sea, él escribía poemas, escribía leyendas, escribía sus cartas, y en el caso de los Grimm ellos escribían cuentos infantiles. Más bien toda la carrera de los Grimm se basó en cuentos infantiles que no eran propios, eran recopilados y ellos lo editaban a su gusto. Entonces, en cambio, en diferencia de Becker todo lo que escribía era lo que él sentía y lo que él pensaba. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿en qué se diferencian estos autores? Bueno, los hermanos Grimm, bueno, que yo sepa, ellos más se dedicaban a lo que vienen siendo los cuentos, relatos de fantasías, al igual que cuentos para menores. Tampoco no era para igual los tan menores, igual era para la gente que así, digamos, de gran edad. Y en cambio, pues Gustavo, pues bueno, él vendría siendo que él venía siendo un excelente poeta, no solo siempre, digamos, en lo que yo decía de leyendas o así mitos, sino que igual él fue como que un gran poeta, narrador. Él parte del idealismo y se mantuvo con mucha fuerza con sus poemas en rimas, que pues él más fue representado así. Y pues pues en algo que ellos tengan de diferencia es que bueno, los otros se dedicaban más en fantasías, mientras que el otro se dedicaba en poemas, igual con leyendas. Diferencian la forma en cómo plasman sus ideas o en cómo escribir, porque aunque se parezcan, pues no se puede comparar un cuento a una leyenda o una historia, una novela, ya que tienen estructuras diferentes. Entonces yo creo que esa sería un poco la diferencia que tendrían, que puede parecer una leyenda a un cuento o viceversa, pero nunca va a ser igual. Entonces yo creo que esa es una diferencia que tienen. Y aparte que los hermanos Grimm tienen como que ponen más cosas comunes para luego transformarlas como en imaginativas, como cosas irreales.
Y Baker, yo cuando leí un texto vi que se basaba más ya más sobre lo sobrenatural y ese tipo de cosas. La sexta pregunta es, ¿tienen algunas obras que tengan semejanzas entre sí? Dice, entre sus obras, ¿cuáles son los que más se asemejan? Bueno, yo por lo que, bueno, yo haya visto a mi propio criterio, los que más para mí se asemejan, de los hermanos Grimm, llamado Leyendas Alemanas, y el otro que viene siendo Gustavo, de Adolfo Becker, que viene llamándose Leyendas de Becker. Pero igual hay otro que se llama Leyendas y Mitos. Y bueno, a mí sí se me asemeja porque cada uno está contando las leyendas. Y en parte, pues bueno, no he encontrado para mí uno que más se asemeje porque los hermanos Grimm hablaban sobre cuentos, mientras que Becker hablaba de poemas. Tal vez me estoy basando porque son leyendas y leyendas. No sé realmente todas las historias, pero esa es mi propia asemejación sobre que tienen los dos autores. Creo que cada uno tiene su forma de escribir, pero creo que lo que principalmente se diferencian es que en el caso de Becker, él se hizo famoso o sea, él escribía poemas, escribía leyendas, escribía sus cartas, y en el caso de los Grimm ellos escribían cuentos infantiles. Más bien toda la carrera de los Grimm se basó en cuentos infantiles que no eran propios, eran recopilados y ellos lo editaban a su gusto. Entonces, en cambio, en diferencia de Becker todo lo que escribía era lo que él sentía y lo que él pensaba. La séptima y última pregunta es, ¿crees que estos autores han influido en escritores actuales? La otra pregunta es que ¿creen que Becker ha influido en los escritores actuales? Pues bueno, él fue conocido digamos, en su periodo que él estaba vivo, ¿no? Pero cuando fue su muerte, salió a la luz todas sus escrituras. Y de ahí fue tomando mucha fama más a su muerte. Entonces, lo que influye más en él son las leyendas. Porque mayormente igual entra lo que viene siendo como que en parte igual que el romanticismo, viene entrando igual al romanticismo alemán. Bueno, según lo que yo he leído, pero yo creo que él influye más a los escritores actuales sobre mitos y leyendas. Creo que los más parecidos son Pulgarcito de los hermanos Grimm y de Gustavo Adolfo Becker se llama El Gnomo, es una leyenda o es un cuento. Entonces realmente no hay mucho parecido en lo que escriben, ya que escriben géneros literarios completamente diferentes. Podemos concluir es que de estos tres autores, uno que es en pareja, los que más han influenciado hasta la actualidad son los hermanos Grimm, ya que de sus obras se tomaron para hacer adaptaciones a la modernidad, dependiendo a los tiempos en los que se realizaban las adaptaciones, ya que en ese momento, por el romanticismo, ellos podían hacer ver la realidad más dura, o sea, pues sí, que se vea real como era. Sí, y entonces hay personas como Disney que tomó esas historias y las adaptó para que no se vieran tan fuertes y o sea, las pudieran usar más para niños que para personas adultas, ya que usaban cosas, personajes imaginarios, personajes muy elaborados, de fantasía. Entonces, lo que ellos querían hacer era que se viera la realidad tal y como era. Y pues hablando de Becker, lo que podemos destacar de él es que simplemente en su momento no fue famoso hasta que murió y se revelaron todas sus cartas. Entonces, de él se puede sacar inspiración, sí, pero pues eran cartas y algunas historias más hacia lo como de terror y cosas así.
de las que no se podía rescatar tanto y tal vez él no es tan importante porque de hecho ni siquiera cuando hablas de autores reconoces el nombre. Entonces lo que podemos destacar en conclusión es que estos dos autores, y aunque Becker no fue muy famoso en vida, podemos destacar que son tres autores muy influyentes que hasta el día de hoy siguen aportando a la escritura y siguen ayudando y guiando a nuevos autores.